Hola amigos, hoy quería contarles sobre un lugar que fue apodado por los paleontólogos como el Yellowstone del Jurásico en la provincia de Santa Cruz, en la Argentina. Un equipo de paleontólogos y geólogos identificó distintos ambientes, distintas plantas dentro de un ambiente volcánico que existió en la provincia de Santa Cruz hace 150 millones de años. En este ambiente también se preservaron hongos e insectos, por lo que este paisaje completo se podría entender como un parque jurásico en el mundo real. Generalmente las películas o incluso los documentales de dinosaurios no describen muy bien a los ambientes y a la vegetación en la cual habitaban estos animales. Por contrapartida, para echar luz en el conocimiento de cómo fueron los parques jurásicos, un nuevo estudio presentó diferentes tipos de plantas que existieron en un ambiente volcánico del macizo del Deseado, en la actual provincia de Santa Cruz, entre 178 y 151 millones de años de antigüedad. La paleontóloga Ana Julia Sagasti, becaria del CONICET e investigadora en el Instituto de Recursos Minerales, dependiente de la Universidad de La Plata, dijo que lo que hacen es estudiar los tipos de plantas, cómo se fosilizaron y describir nuevas características sobre cómo eran estos ambientes. Entre esta vegetación jurásica hay helechos y coníferas, entre otras especies. Una de las características interesantes de la localidad, que se llama Flecha Negra, que está ubicada en el centro de Santa Cruz, es que se conservaron plantas de distintas formas, distintas partes de las plantas se preservaron de distintas maneras y todo esto permitió reconstruir cómo era este ambiente sedimentario y las condiciones ambientales en el momento en que todo esto fue enterrado. La investigadora explicó que las hojas se conservaron bajo otras condiciones que los troncos, porque tienen distintos tipos de tejidos. Unos son órganos planos y otros tienen volumen, por lo que se preservan de forma diferente y se transportan de forma diferente. Todo esto dio pistas para poder reconstruir el ambiente. El geólogo Diego Guido, profesor de la Universidad de La Plata, investigador del CONICET, lleva adelante estudios en este ambiente volcánico del Jurásico hace más de 25 años. En este lugar encontraron 23 localidades de depósitos geotermales fósiles, sectores donde en el Jurásico el agua superficial que se infiltraba en el subsuelo era calentada por el magma y se generaban campos geotérmicos similares a los que en la actualidad se ven en Yellowstone, en Estados Unidos. El macizo del Deseado tiene unos 230 kilómetros cuadrados. Esta enorme región de fósiles se formó durante más de 25 millones de años de erupciones volcánicas vinculadas al proceso del inicio de la apertura del protoatlántico a partir del desmembramiento del supercontinente Gondwana durante el Jurásico. Junto con este enorme vulcanismo se produjeron grandes cantidades de aguas hidrotermales. Es importante porque es muy complicado preservar un sistema geotérmico como este del Jurásico. De hecho, estas localidades son muy raras. Recientemente se encontraron otros ambientes en Ecuador y en China, pero ambos también están muy poco estudiados por el momento. Todos estos procesos volcánicos generaron ambientes de cenizas por un lado y ambientes con actividad hidrotermal, algo similar a lo que vemos en Yellowstone. Estos piletones, por la misma actividad volcánica, contienen un montón de minerales en suspensión, lo cual promueve a la fosilización. Aparecen grandes masas de roca, donde quedan preservados plantas, animales, hongos, de una manera extraordinaria. A partir de esta información, Diego Guido y la doctora Kathleen Campbell desarrollaron un modelo de sedimentación y de los diferentes tipos de fósiles. Con este modelo se estudió cómo evolucionó el ambiente volcánico en este lugar, en Flecha Negra. Por un lado hay zonas con mucha actividad hidrotermal, en otros está vinculada la preservación a la caída de una lluvia de cenizas, lo que da cuenta de la existencia de una gran cantidad de explosiones volcánicas.
Generalmente por las mismas explosiones volcánicas, estos ambientes tienden a destruirse. De ahí es que es tan raro que esto haya quedado preservado. Por el momento han encontrado plantas, hongos, insectos, muchos microorganismos, pero por ahora no dinosaurios. Otra investigación encontró pequeños dientes que revelaron cómo era la fauna en el extremo sur de la Patagonia hace 80 millones de años. Este hallazgo fue realizado por un grupo de paleontólogos en Cerro Fortaleza en Santa Cruz y publicado en la revista PLOS ONE. Los paleontólogos fueron con la idea de encontrar huesos de abelisáuridos o megaraptóridos, dinosaurios carnívoros de gran tamaño que habitaron la región. Sin embargo, el gran hallazgo en la campaña fueron unos dientes y unas estructuras muy pequeñas que no superan los 6 milímetros, contó Ariel Méndez, un investigador del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología. Cerro Fortaleza es una localidad que está ubicada en el extremo este del lago Viedma, en la provincia de Santa Cruz, donde hay sedimentos de edad cretácica de unos 80 millones de años de antigüedad. En este lugar abundan colinas, valles, grietas y cañadones de diferentes profundidades. El trabajo científico puede resultar complicado. En la jerga paleontológica se denomina este tipo de lugar como Badlands, que significa tierras malas, también llamadas huayquerías. Si bien en los sedimentos del Cerro Fortaleza el hallazgo de fósiles es frecuente, en general solamente se encuentran huesos de grandes dimensiones pertenecientes a un único tipo de dinosaurio, los saurópodos titanosaurios. Recorrimos durante 12 días el lugar y cuando estábamos a punto de finalizar la campaña, encontramos en un área pequeña de unos 4 metros cuadrados numerosos fragmentos de fósiles, muchos de ellos menores que 1 centímetro de largo, que debido a su naturaleza fragmentaria no podíamos identificar. Entre estos restos había también fragmentos de dientes. Un investigador, Yeon Nam Lee, que trabaja en la Universidad Nacional de Seúl y que cuenta con una gran experiencia en el estudio de dinosaurios que vivieron a finales del Cretácico en Mongolia, al ver uno de los dientes que tiene forma de hoja, señaló inmediatamente que era de un anquilosaurio. Esta apreciación le llamó mucho la atención porque no solamente hay muy pocos registros de este grupo de dinosaurios en la Argentina, sino que hasta el momento solamente se habían encontrado 2 dientes, uno en Río Negro y otro en la Antártida, dijo Ariana Paulina Carabajal, también investigadora que participó en el estudio. Estudios posteriores que se realizaron en laboratorio confirmaron la identificación de que este diente era de anquilosaurio. Los anquilosaurios son un grupo de dinosaurios que tenían una coraza o armadura y por esto son conocidos como dinosaurios acorazados. El grupo de paleontólogos había encontrado también muchos osteodermos, estructuras óseas que protegen el cuerpo de los anquilosaurios. En este caso encontraron un tipo de osteodermo diminuto llamado osículos que rellenan los espacios entre osteodermos más grandes, formando una armadura sobre la cabeza, cuello, espalda, la panza y las patas del animal. El hallazgo de Cerro Fortaleza es el primero de este tipo diminuto de osteodermos fuera de Australia y Norteamérica. Por esto la investigación tan importante fue publicada en la revista PLOS ONE. El mayor número de dientes que encontramos no eran de dinosaurios, sino de un tipo de cocodrilo continental extinto llamado Peirosáurido, que estaban ampliamente distribuidos en el norte de Patagonia y no había todavía un registro tan al sur. Entre los dientes de dinosaurio que encontramos hay uno que coincide morfológicamente con los dientes de abelisáuridos, de los que ya teníamos registro, y otro diente que tiene una rugosidad en el esmalte, en un patrón que no está presente en ningún otro diente, pero como está mal preservado no pudimos determinar a qué grupo podía pertenecer. Es un misterio, no coincide con nada de lo conocido hasta el momento, y esto indica que hay más tipos de dinosaurios que los que recuperamos hasta ahora. Esto nos da la esperanza
de volver en otro momento para intentar encontrar más de estos dientes. Estos hallazgos indicarían que estos animales convivían en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Estos restos de dinosaurios y cocodrilos, sumados a los fósiles de plantas que ya habían sido estudiados en la zona, a los estudios de los sedimentos, nos permiten comenzar a reconstruir este ecosistema de 80 millones de años de antigüedad. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre descubrimientos que ocurrieron en la provincia de Santa Cruz en la República Argentina. Si les gustó la información, los espero otro día. Un fuerte abrazo.